¿Y si el poder de alimentar a toda una nación volviera, de repente, a quienes cultivan la tierra, lejos de manos extranjeras? Imagina una mañana en la que el futuro de millones de personas cambia con el sonido de un motor encendiéndose bajo un cielo africano. En ese instante, el destino de Burkina Faso se reescribe, y el continente entero observa expectante, consciente de que lo que ocurra allí puede marcar el rumbo de una era. Al amanecer en Burkina Faso, el suelo vibra bajo el peso de tractores y cosechadoras. Durante décadas, estas máquinas simbolizaron el dominio extranjero. Hoy, avanzan bajo la bandera rojo y verde nacional. Por primera vez, los agricultores sienten el metal frío como dueños, no como arrendatarios temporales. El olor a tierra húmeda y aceite, el sonido de herramientas ajustadas por manos locales, marcan una diferencia sutil pero profunda. El trabajo ya no es simple rutina, sino acto de recuperación y pertenencia. Por generaciones, Burkina Faso dependió de contratos escritos en despachos lejanos, en idiomas ajenos y bajo términos nunca negociados cara a cara. Cada temporada, los campesinos pagaban por usar herramientas vitales que nunca serían suyas. Las reglas, los recambios y hasta los plazos de reparación dependían de decisiones tomadas a océanos de distancia. Esta distancia no era solo geográfica, sino también cultural y política, creando una brecha casi insalvable entre quienes trabajaban la tierra y quienes realmente la controlaban. Pero algo irrumpe en ese ciclo. El gobierno nacionaliza activos agrícolas valuados en $3.600 millones. De inmediato, los contratos internacionales se congelan y la maquinaria que alimenta al país deja de ser deuda para convertirse en patrimonio nacional. Por primera vez en la historia moderna del país, la riqueza generada por la agricultura promete quedarse en casa, al menos en teoría. La reacción es inmediata. Los medios africanos celebran esperanza y soberanía, mientras diarios occidentales lanzan advertencias y anuncian demandas legales. Dos conglomerados europeos y un gigante estadounidense presentan reclamos urgentes ante tribunales internacionales, acusando a Burkina Faso de romper acuerdos históricos. Las portadas internacionales se tiñen de términos como expropiación, inseguridad jurídica y confiscación ilegal de activos. Sin embargo, el verdadero pulso va más allá de la ley. Se libra una batalla silenciosa por el futuro del campo africano. ¿Decidirán los agricultores cómo, cuándo y para quién producir, o seguirán siendo espectadores en su propia tierra, sujetos a reglas ajenas? En este escenario, la pregunta deja de ser solo legal o económica. Se vuelve existencial para cientos de miles de familias y para la identidad de una nación entera. El riesgo es altísimo. Si Burkina Faso fracasa, podría perder sus escasos recursos, sufrir represalias económicas y quedar aislada. Si triunfa, abriría una puerta a la independencia real para África, donde el control alimentario deje de ser apenas un sueño. Como sucedió en el pasado con otras luchas de emancipación, cada decisión carga con el peso de precedentes históricos. La nacionalización petrolera de Irán en los años 50, el control de los diamantes en Botsuana, o la reforma agraria mexicana después de la Revolución. ¿Es este el primer paso hacia la soberanía africana o una jugada desesperada que traerá nuevas cadenas? Para entender la magnitud, hay que mirar atrás. Descubrir cómo décadas de contratos, promesas y silencios construyeron una dependencia casi invisible en el corazón del campo africano. Antes de este giro, la historia de Burkina Faso estuvo marcada por acuerdos silenciosos y decisiones externas. Solo entendiendo ese pasado, podemos comprender lo que está verdaderamente en juego hoy. Como sucede con las raíces de un árbol, los hilos de la dependencia se entrelazaron tan profundamente que durante mucho tiempo parecían parte natural del paisaje. Durante generaciones, el campo africano fue fuente de riqueza, pero rara vez para quienes lo trabajaban. ¿Cómo se tejió esta invisible red de dependencia que aún hoy define destinos? La respuesta está en la relación desigual entre capital y trabajo, entre tecnología importada y conocimiento local, entre contratos legales y necesidades cotidianas.
En naciones como Burkina Faso, el pulso agrícola dependía de máquinas que rara vez pertenecían a los campesinos. Más de 42.000 tractores, cosechadoras y sistemas de riego trabajaban la tierra, pero su control real permanecía en manos de corporaciones extranjeras, sobre todo europeas y estadounidenses. Este fenómeno no es único. En los años 70, países como Brasil y Argentina también experimentaron una dependencia tecnológica similar, aunque con mayor capacidad de negociación debido a su tamaño de mercado. Estos contratos de arrendamiento parecían negocios comunes, pero en realidad eran grilletes financieros. Más del 60% del presupuesto agrícola nacional se esfumaba en pagos de alquiler y mantenimiento enviados fuera del país. Cada firma renovada era menos dinero invertido localmente y más recursos drenados al extranjero. El ciclo se repetía año tras año, hasta que la deuda se volvía parte del paisaje, y la resignación reemplazaba la ambición de autonomía. El impacto era tangible en cada aldea y ciudad rural. Una simple avería en la maquinaria podía detener el trabajo por días, esperando piezas importadas. Las familias dependían de técnicos enviados desde París o Iowa, mientras los cultivos se marchitaban. Bastaba que una pieza llegara tarde para perder toda una cosecha. En comparación, en países como la India, el desarrollo de una industria local de repuestos permitió reducir el tiempo de inactividad y aumentar la seguridad alimentaria nacional. Las deudas de los agricultores se acumulaban, mientras su sensación de control desaparecía. Su futuro quedaba atado a decisiones tomadas en oficinas distantes, y la dignidad del trabajo propio se desvanecía poco a poco. Los testimonios recogidos por organizaciones rurales muestran cómo esta dinámica afectaba incluso la autoestima y la cohesión comunitaria, al instalar la idea de que el desarrollo solo es posible a través de la dependencia externa. Cuando el mundo temblaba, por guerras comerciales, inflación o restricciones globales, la vulnerabilidad local se hacía insoportable. Hasta 28% de las máquinas podían quedar inmovilizadas por falta de repuestos. Eso significaba campos sin cosechar, hogares sin ingresos y la amenaza constante de inseguridad alimentaria, todo por causas lejanas. El recuerdo de la crisis de los alimentos de 2008, cuando los precios mundiales subieron abruptamente y millones quedaron expuestos, resuena con fuerza en la memoria colectiva del continente. La historia de Umar, campesino de la región de Caya, lo resume todo. Cada año, Umar pagaba cuotas desmedidas por usar una cosechadora europea que jamás sería suya. Un día, la máquina falló, y la espera de una pieza importada arruinó su cosecha entera. El banco le quitó sus tierras por deudas, y Umar, como miles, pasó de dueño a simple operador de maquinaria ajena, sin poder sobre su destino ni su trabajo. Historias similares abundan en América Latina, donde pequeños productores han visto sus tierras ejecutadas por incapacidad de pagar créditos ligados a la importación de tecnología. Este sistema no solo vaciaba los bolsillos campesinos, corroía la dignidad y la seguridad de millones. Una red invisible donde la comida y el trabajo dependían de decisiones tomadas a miles de kilómetros. Cada crisis global podía transformarse en emergencia nacional, amenazando la supervivencia de todo un país. En Sudáfrica, durante el apartheid, la dependencia tecnológica de empresas extranjeras fue utilizada incluso como herramienta de presión política y económica. Pero ninguna arquitectura de dominación es invulnerable. ¿Qué suceso logró finalmente encender la chispa de una respuesta en Burkina Faso? La historia de las grandes transformaciones sociales muestra que, a menudo, basta un solo evento disruptivo para catalizar el cambio. La nacionalización del Canal de Suez en Egipto, la expropiación petrolera mexicana o la revolución de los claveles en Portugal. En cada caso, una acción decidida rompió con décadas de resignación. Un incidente inesperado desbordó la paciencia colectiva y evidenció la urgencia de un cambio. A partir de ese momento, la resistencia dejó de ser una opción y se transformó en una necesidad vital. En Burkina Faso, la chispa fue una serie de retrasos críticos en la entrega de repuestos durante la temporada de lluvias.
Los cultivos de cereales, base de la dieta nacional, corrieron riesgo de pérdidas masivas. Cientos de agricultores se organizaron espontáneamente para exigir soluciones, mientras las autoridades locales recibían informes alarmantes de hambre inminente en varias regiones. Cuando una nación rompe el statu quo, los antiguos amos rara vez se retiran en silencio. ¿Qué ocurre cuando el poder sobre los campos africanos cambia de manos y el tablero global se sacude? La experiencia muestra que suelen desencadenarse oleadas de represalias, tanto económicas como diplomáticas. Tras la nacionalización del petróleo en Irán en 1951, el país enfrentó un embargo internacional y, finalmente, un golpe de Estado apoyado por potencias extranjeras. La mañana en que Ibrahim Traoré firmó la orden, todo cambió. La maquinaria agrícola ya no era un alquiler caro, ahora pertenecía al pueblo de Burkina Faso. Por primera vez en muchas décadas, los campesinos tocaron tractores y cosechadoras sin sentir la sombra de una deuda extranjera. El anuncio marcó algo más que una noticia. Fue el corte definitivo con un ciclo de dependencia que vació los campos durante generaciones. Los noticieros nacionales interrumpieron su programación habitual para transmitir imágenes de agricultores celebrando en plazas y caminos rurales. La ejecución fue rápida y calculada. Ingenieros estatales, acompañados de funcionarios locales, recorrieron 18 provincias inspeccionando y registrando cada máquina. Tractores y cosechadoras, aún con los colores de Europa y Estados Unidos, fueron trasladados a depósitos estatales bajo la mirada de miles de agricultores y estudiantes. Todos los contratos de alquiler quedaron suspendidos. En cuestión de días, activos valorados en miles de millones pasaron a manos nacionales, y las transferencias de dinero al exterior se detuvieron de inmediato. La reacción de los antiguos propietarios fue feroz. Conglomerados de Europa y Estados Unidos presentaron demandas urgentes ante la Corte Penal Internacional, acusando a Burkina Faso de violar acuerdos globales y exigiendo la devolución de sus bienes. Los titulares occidentales hablaron de expropiación y de inseguridad jurídica. Las cancillerías de Bruselas y Washington amenazaron con sanciones económicas y lanzaron advertencias públicas, activando toda su presión diplomática. Un escenario similar se vivió tras la nacionalización de los ferrocarriles en Argentina, cuando compañías británicas reclamaron compensaciones multimillonarias. Dentro de Burkina Faso, la noticia encendió una chispa inesperada. Por primera vez, los campesinos se sintieron dueños de sus herramientas. Ingenieros, mecánicos y jóvenes estudiantes se volcaron a reparar y mantener la maquinaria, decididos a no depender de nadie más. Las redes sociales y los mercados se llenaron de mensajes de orgullo y llamados a la movilización. El país experimentó una oleada de dignidad recuperada. Ahora, Burkina Faso llevaba las riendas de su destino agrícola. Las universidades técnicas iniciaron cursos acelerados de mecánica agrícola, y los talleres improvisados se multiplicaron en pueblos y ciudades. Sin embargo, la apuesta es peligrosa. Burkina Faso enfrenta la amenaza de sanciones, aislamiento internacional y represalias legales y comerciales. El precio podría ser alto. Pérdida de mercados, bloqueo de créditos y campañas mediáticas para desacreditar a sus líderes. Pero hay algo aún más grande en juego: la oportunidad de romper el ciclo de dependencia, demostrar que África puede forjar su futuro industrial desde abajo y encender la esperanza de una generación acostumbrada a la espera. Como en el caso de Corea del Sur, que superó un embargo tecnológico para desarrollar su propia industria pesada, Burkina Faso tiene ante sí el reto de convertir la crisis en oportunidad. Más allá de demandas y titulares, está en marcha una transformación profunda. No es solo economía, es una revolución social, política y continental que apenas comienza. La nacionalización de la maquinaria agrícola puede ser el primer paso hacia un modelo de desarrollo endógeno, donde el conocimiento y la innovación sean motores del cambio. Países como Etiopía y Ruanda observan de cerca, evaluando la posibilidad de seguir un camino similar. Pero la euforia inicial es solo el principio. Ahora, el verdadero desafío es sostener la independencia conquistada frente a presiones externas cada vez más intensas.
La historia enseña que la consolidación de la soberanía requiere algo más que decretos. Exige organización, formación técnica, resiliencia cultural y la construcción de alianzas estratégicas. Al tomar el control de la maquinaria, Burkina Faso desafió no solo a sus antiguos dueños, sino al imaginario de todo un continente. La noticia se propagó como fuego en la sabana, encendiendo preguntas y esperanzas en cada frontera africana. El país no solo inspiraba a sus vecinos, redefinía lo posible para África entera. En Costa de Marfil, organizaciones campesinas organizaron asambleas extraordinarias para debatir cómo replicar la experiencia burkinesa. En Senegal, los sindicatos agrícolas exigieron al gobierno abrir negociaciones con empresas extranjeras para revisar los contratos de arrendamiento. La mañana siguiente fue testigo de un silencio inédito. Campesinos y campesinas se reunieron junto a los tractores, formando largas filas sin banderas ni consignas. Era un acto de soberanía callada. El simple hecho de estar presentes, rodeando el acero, daba testimonio de que algo irreversible había ocurrido. Como en las huelgas obreras de principios del siglo XX, el gesto colectivo tenía un significado político profundo: la recuperación de la dignidad a través de la posesión material de los medios de producción. En Mali y Níger, las radios comunitarias difundieron mensajes de solidaridad. En Ghana, líderes rurales debatieron con ingenieros y políticos, preguntando cómo adaptar el modelo burkinés. Por primera vez, la recuperación del control sobre la mecanización agrícola se convirtió en tema central de asambleas y consejos populares en todo el Sahel. La sensación compartida era que el futuro ya no se decidiría solo en las capitales occidentales, sino en los talleres, campos y asambleas africanas. Ingenieros locales, antes relegados a tareas menores, se unieron en talleres improvisados. En menos de una semana, presentaron prototipos de maquinaria nacional. Tractores pintados con los colores patrios, sembradoras adaptadas a los suelos, piezas intercambiables fabricadas sin depender de manuales extranjeros. La creatividad se volvió contagiosa. El ejemplo de Cuba tras el bloqueo estadounidense, desarrollando tecnologías propias para el campo, circuló como referencia inspiradora entre técnicos y estudiantes. Las universidades técnicas y talleres pronto se llenaron de jóvenes que nunca habían soñado diseñar herramientas propias. La ingeniería agrícola pasó de aspiración lejana a urgencia colectiva. En redes sociales, el hashtag Máquinas Libres se multiplicó, mientras grupos compartían imágenes reparando y reinventando equipo con soluciones caseras. El movimiento recordó al espíritu del movimiento Maker, que promueve la innovación colaborativa y el hardware abierto en todo el mundo. El impacto social fue inmediato. Cooperativas de mujeres rurales, antes excluidas, recibieron formación acelerada para manejar y mantener maquinaria. Los consejos de aldeas, históricamente marginados, accedieron por fin a equipos que duplicaron la productividad en pocos días. Familias enteras, del norte al sur, experimentaron la fuerza de un esfuerzo común alrededor de recursos que, por primera vez, realmente les pertenecían. En Sudamérica, la experiencia de las cooperativas agrícolas brasileñas, que lograron autonomía tecnológica mediante compras colectivas y formación interna, fue estudiada y adaptada localmente. En las capitales occidentales, la alarma era palpable. Informes de inteligencia en Bruselas y Washington advertían sobre la pérdida de influencia. Analistas temían un vacío de mecanización y los medios predecían el derrumbe de modelos de negocio fundados en la dependencia tecnológica africana. Las multinacionales calculaban el costo de perder no solo ingresos, sino el control simbólico sobre el Sahel. En el pasado, situaciones similares llevaron a la creación de bloqueos comerciales y campañas de desprestigio mediático, como ocurrió tras la reforma agraria de Zimbabue en los años 2000. En Burkina Faso, la atmósfera era de expectativa y tensión. Muchos sabían que, si la ola se extendía, África podría reinventar su destino industrial, pero también era evidente el riesgo: represalias económicas o intentos de desestabilización por parte de quienes veían amenazada su hegemonía. La soberanía había cambiado de manos, pero el futuro seguía en juego. La siguiente jugada dependería de la determinación colectiva y la capacidad de resistir presiones externas.
la revolución apenas comenzaba, y cada decisión podía marcar el destino de toda una generación. La experiencia de países como Vietnam, que tras la reunificación enfrentó décadas de embargo, pero logró desarrollar una industria agrícola pujante, muestra que el camino es largo, pero no imposible. ¿Estamos ante el despertar de una nueva libertad agrícola africana, o solo en el umbral de una confrontación global más profunda? En cada paso, Burkina Faso y sus aliados deberán navegar entre la esperanza y la cautela, aprendiendo de los errores y aciertos de quienes antes desafiaron el orden establecido. Por primera vez en la historia reciente de Burkina Faso, la tierra y las herramientas pasan a manos de quienes la trabajan. La nacionalización no solo transforma leyes, altera la esencia misma del poder rural. Los agricultores dejan de ser arrendatarios para convertirse en dueños, rompiendo décadas de dependencia y tutelaje extranjero. Este proceso recuerda a la reforma agraria japonesa tras la Segunda Guerra Mundial, cuando millones de campesinos se convirtieron en propietarios y sentaron las bases del milagro económico posterior. Este cambio ha encendido una efervescencia democrática en el campo. Surgen consejos de coordinación en aldeas y cooperativas, debatiendo cómo repartir maquinaria, piezas de repuesto y acceso a formación técnica. El derecho a la tierra y a los implementos deja de ser privilegio y se vuelve un bien común que las propias comunidades defienden con intensidad renovada. Talleres de capacitación y asambleas populares se multiplican, siguiendo el ejemplo de movimientos como los Sin Tierra en Brasil, que lograron transformar la organización comunitaria en motor de desarrollo. Pero cada conquista trae consigo amenazas. Occidente responde con advertencias de sanciones, barreras a la importación de piezas clave y el recorte de ayuda internacional. Los titulares anuncian bloqueos y presiones sobre la transferencia tecnológica, poniendo en peligro la próxima cosecha y la supervivencia del parque mecánico. El miedo al aislamiento deja de ser teórico. Burkina Faso y otros países africanos se ven ante una encrucijada real entre autonomía y vulnerabilidad extrema. La experiencia de Cuba, que enfrentó el periodo especial tras la caída de la Unión Soviética, demuestra que la autarquía no es fácil, pero puede dar lugar a soluciones ingeniosas y resilientes. En ese limbo de incertidumbre, nace una oportunidad inesperada. Talleres rurales, universidades y técnicos improvisados lideran una silenciosa revolución industrial, adaptando y reparando maquinaria con creatividad y recursos locales. Por primera vez, la industria nacional no solo resiste, empieza a florecer. Jóvenes ingenieros ven en la crisis la ocasión de diseñar respuestas africanas a desafíos africanos. En Kenia, iniciativas de fabricación de tractores low cost, impulsadas por universidades públicas, muestran que la innovación local puede superar incluso la falta de recursos. En la arena diplomática, el tablero global se sacude. África deja de ser cliente pasivo y se postula como actor innovador y desafiante. Otros países del continente observan y se preguntan, ¿podemos también reclamar el control de nuestros sistemas productivos? La conversación se aleja de la ayuda y gira hacia la soberanía y el derecho a decidir. El surgimiento de bloques regionales, como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, provee un marco para la cooperación y la defensa colectiva frente a presiones externas. Pero la soberanía, advierten los ancianos del Sahel, no se proclama ni se firma, se construye y se defiende día a día. Se mantiene en las decisiones colectivas, en la vigilancia frente a presiones externas, en la apuesta por una identidad resistente ante amenazas y promesas tentadoras. Los proverbios locales recuerdan que el árbol con raíces profundas resiste el viento, subrayando la importancia de la resistencia cultural y comunitaria. El equilibrio entre autonomía e aislamiento será la gran prueba. Si África convierte este acto de independencia en desarrollo sostenible, habrá comenzado una nueva era. Si fracasa, solo habrá cambiado un tipo de dependencia por otra, quizá más sutil pero igualmente limitante. La experiencia de los países nórdicos, que lograron combinar independencia económica con apertura selectiva al mundo,
puede servir como referencia para construir un modelo propio. La lucha por la soberanía agrícola en Burkina Faso no termina aquí. El siguiente paso pondrá a prueba la capacidad de las comunidades para resistir presiones externas y consolidar los avances alcanzados. La creación de bancos de repuestos, la formación de técnicos locales y la articulación de redes solidarias a nivel regional serán claves para sostener la independencia conquistada. Cuando el control de los motores de la supervivencia cambia de manos, la historia gira. Cada engranaje, cada tornillo, cada manual traducido y adaptado a lenguas locales representa una victoria sobre la inercia de la dependencia. En Burkina Faso, la disputa no es solo por máquinas ni contratos con sellos extranjeros. Se juega el derecho esencial de un pueblo a decidir cómo se protege, cómo se alimenta y cómo imagina su porvenir. Nacionalizar la maquinaria agrícola es mucho más que un acto administrativo. Es la declaración de que, por primera vez, los agricultores dejan de ser arrendatarios para convertirse en verdaderos dueños de su destino. Durante décadas, el corazón agrícola africano latió bajo el compás de intereses foráneos. Tractores y sistemas de riego llegaban pintados con banderas ajenas, sujetos a tarifas y cláusulas que drenaban miles de millones en recursos productivos cada año. Pero hoy, la línea ha sido cruzada. Lo que antes era dependencia se transforma en autonomía. Lo que era renta, ahora es propiedad. Este cambio no solo reordena el mapa del poder económico, sacude el orgullo occidental, desafía el modelo de ayuda y dependencia, y devuelve dignidad a generaciones que durante años pagaron por usar, pero nunca por tener, los motores de su subsistencia. La decisión de Burkina Faso confronta una narrativa global. Esa que sostiene que el desarrollo africano solo es posible bajo tutela extranjera. Este movimiento, nacido en el silencio de los campos y la determinación de sus agricultores, obliga al mundo a repensar qué significa, en verdad, la soberanía en el siglo XXI. Las lecciones de otros continentes, desde la transformación agrícola en Vietnam hasta la revolución verde en la India, muestran que el control local de la tecnología y los recursos es el primer paso hacia un desarrollo auténticamente inclusivo. ¿Quién debe decidir el rumbo de los sistemas alimentarios africanos? ¿Quién controla los recursos vitales cuando el mundo entero tiembla por guerras comerciales y crisis de suministros? Más allá de la legalidad o de las represalias, surge una pregunta de fondo. ¿Puede un país pobre comenzar a negociar en igualdad si controla sus herramientas? La historia dice que sí, pero solo si la independencia formal se convierte en poder real, sostenido por la organización, la solidaridad y la innovación propia. Reflexiona y toma posición. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva era para África o frente a una chispa capaz de encender conflictos aún mayores? El futuro de millones depende de quién posea las llaves de estas máquinas y de si el mundo está dispuesto a aceptar un África que decide por sí misma. La historia aún se está escribiendo, y cada acción cuenta. ¿De qué lado de la historia estaremos cuando el polvo se asiente y los surcos de los campos muestren los frutos, o las heridas, de esta audaz